Gloria a Dios. Buenos días. Casi tardes. ¿Sabe? Mirando la Escritura, encontramos el cristianismo como una tribu muy especial. Muy especial. Difiere de todas las cosas y difiere de todas las maneras de pensamiento, de todas las filosofías, de todas las religiones, difiere de todo. El cristianismo tiene un llamado especial, se inicia cuando Dios te invita a que cambies la vida. No te invita a llenar tu mente de alguna filosofía o alguna palabra, ¿no? Dios te invita mucho más a un cambio de vida. Y somos escogidos, somos elegidos en virtud de ese cambio, cómo va transformando nuestra vida cada vez más. Seguramente tú fuiste llamado cuando se descompuso tu vida, cuando te diste cuenta que no cabías en un sistema común de cosas que se libraban allá afuera. Cuando tú viste que tu vida no se amoldaba a las normas que vivíamos allá en el mundo. En ese momento empezaste a buscar a Dios. Pero para poder llegar al Padre tienes que llegar por el Hijo. Y el Hijo es la puerta abierta a todo aquel que quiera, a todo aquel que anhele, a todo aquel que desee. Implica un cambio de espíritu, implica una transformación de vida, un nuevo nacimiento, dice la palabra. Porque la persona que va a ingresar al reino es una persona nueva. Y aquí en la iglesia, en esta reunión de los santos, en esta asamblea, cada día tú eres invitado a vivir un cambio, un renuevo, una transformación que poco a poco te va haciendo similar al gran Hijo de Dios, siguiendo sus pasos, imitándolo, caminando con Él. Poco a poco somos transformados, dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Así que, amado hermano, no te canses de estar viniendo. Esa cruz, les decía el miércoles, está aquí para recordarte que hay que pagar un precio. No es para recordarte el sacrificio de Jesucristo. No es para decirte que vengas a postrarte delante de ella porque es un instrumento de castigo. Es para recordarte que hay un precio que pagar, dijo el Señor, si no tomas tu cruz cada día, no puedes ser mi discípulo. Y esa es la razón por la cual esa cruz está puesta ahí, para recordarte que hay un precio que pagar para ser transformados, para alcanzar la gloria, para ser uno con Cristo, para llegar al Padre y poder entregarle todo lo que somos. Así que tú fuiste elegido, tú fuiste escogido cuando se descompuso tu vida allí en el mundo, cuando tuviste problemas en la salud, cuando tuviste problemas en tu economía, cuando tuviste problemas en tu matrimonio, cuando tuviste problemas en tu familia. Allí estaba el Espíritu Santo diciéndote, quizá es tiempo de que mires hacia el reino de los cielos. Es tiempo de que tus ojos se pongan en Dios. Es tiempo y la puerta está abierta. El versículo que utilizamos mucho en el cristianismo, el de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vemos aquí que el amor de Dios en esa primera fase abarca todo el mundo y a todas las personas, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Pero aquí dice de todo ese mundo, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel, y aquí ya no abarca el mundo completo, aquí abarca una distintiva, abarca una elección, abarca un camino nuevo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí te da el propósito. Es pues este propósito del cual te voy a hablar ahora. Allá afuera me encontré, amado hermano, un tipo que yo lo conocí como pastor. Y me refiero a un tipo porque ahora ya no sé cómo llamarle, ¿verdad? Trae y tiene credenciales en donde él se llama a sí mismo profeta.
Anteriormente se llamaba apóstol, hoy se llama profeta, no sé mañana cómo se llamará. Entonces miramos que allá afuera se está moviendo un movimiento de los auto-ungidos, es decir, no son ungidos por Dios, no son enviados. Ellos solo se dan los referentes, los diferentes títulos. Y esos títulos los vamos mirando que no son aceptados ni aceptables por Dios. Después miramos los ministerios designados por el hombre. Denominaciones levantan pastores, quitan pastores, ponen pastores, vuelven a levantar otros pastores, los vuelven a despedir. ¿Sabes, hermano? Porque no hemos entendido el concepto de Dios. Así que hay hombres poniendo ministros de Dios, tomando, usurpando el nombre del Señor Jesucristo como anticristos. Y la palabra anticristo significa el que está en contra de Cristo o el que usurpa el nombre de Cristo. A eso se le llaman anticristos. Hombres que se designan en el lugar de Dios para levantar ministerios, para quitar ministerios. Terrible, porque el Señor cuando levanta a alguien dice que el don no se puede dejar, el don no se puede botar, el don no se puede terminar, ¿verdad? Dios está trabajando a través de los dones. Y por último, existen una gran cantidad de ministerios truncos, ¿verdad? Truncos. Pastores que no son pastores porque todo el tiempo andan viajando. Pastores que van de una iglesia a otra, ofertando su ministerio y quizá enriqueciendo sus bolsillos. Llegan a crear iglesias grandes, sí, pero creo que el llamado de Dios no fue en ese sitio. Miramos también aquellas personas que nacen en una división eclesial, algún problema en una iglesia, se forman dos bandos y un bando sale, pero en ese bando se levanta un hombre, una mujer y empieza a hablar como si fuese el pastor. No espera la designación, se levanta y toma y usurpa un llamado. Vamos a tener muchos de ellos hoy. Miraremos cómo se está dando todo esto. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque no hemos entendido el concepto de Dios. Y seguirá dándose a través del engaño. Es necesario que tú sepas. Somos una tribu muy sui generis, en donde el Señor dice, voy a ver lo que está dentro de ti. Voy a ver tus pensamientos, voy a ver tus emociones, tus sentimientos. Voy a transformar tu espíritu, te voy a dar un nuevo nacimiento. Y aquí podemos mirar que somos llamados para grandes cosas. Sin embargo, tenemos una terrible lucha. Una terrible lucha que es alrededor de nosotros, como va a haber gentes que se van a dejar manipular por el enemigo para arrancarte del sitio en donde estás bebiendo el agua, como una plantita, para quitarte de este sitio, para hacerte pensar que tú eres alguien diferente y que la doctrina no es para ti. Y de esta manera, quitarte el llamado de Dios. Así que déjame compartirte un poquito cómo el Señor levanta a un grupo de hombres. Quiero que recuerdes cómo levantó a los apóstoles, aquellos 12, ¿verdad? Dice la Escritura que Él subió al monte a orar y cuando había terminado de orar, mandó llamar a algunas personas. ¿Cuántas personas? Jugamos siempre los números, ¿verdad? Y te digo que Él mandó una lista de 50 personas, de las cuales solamente llegaron 25, y de esos 25 eligió a 12. ¿Por qué hablo todo esto, hermanos? ¿Cómo voy llegando a ese cauce? Bueno, si el Señor eligió, tuvo que tener un número de dónde elegir. Tenía que haber varias personas de dónde Él iba a elegir. No hizo un llamado directo, los eligió de esa gente. ¿Por qué? Porque el ministerio así es, hermano. No se entrega a una persona que está allí. Tiene que acudir y tiene que ser elegible por Dios. Así que podemos mirar cómo esa tribu empieza a formarse. Cuando Dios escoge a esos 12, los llama mis apóstoles. Y son los apóstoles del Cordero. Ellos tienen algo especial. Y quiero que usted piense, amado hermano,
¿Qué estudios tenían cada uno de ellos? Se dice que el más preparado de todas las cosas era precisamente Judas. Era el hombre que manejaba la contabilidad de la gente. Era el que sabía, el que estaba más versado. El resto de los apóstoles eran gente del pueblo. Había pescadores, había un carpintero y había alguien de que pues no se sabe mucho su oficio, ¿verdad? Sin embargo, miramos aquí que el Señor los llamó. ¿Qué es lo que esperaba en ese llamado? ¿Verdad? Hoy para nombrar un pastor o un ministro le hacen infinidad de pruebas, pero no le preguntan si tiene el llamado de Dios. Si el llamado de Dios lo sigue a través de la gente, si el llamado de Dios lo acompaña a través de las obras que va a hacer. Así que podemos mirar cómo se va dando este llamado. Ahora, al ser apóstoles, ellos tienen que determinar, ya que la palabra apóstol es enviado, pero también es embajador. Así que es el representante directo de Jesucristo. Esos 12 fueron los representantes directos en aquel tiempo. Hoy hay sabios ahí en el internet que se llenan la boca diciendo, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas. Uy. Ellos determinan qué rumbo debe de llevar la iglesia y cómo hacerla. Y de esta manera siguen tirando gente, siguen creando expectativas en donde no la hay, ¿verdad? Y les dicen, se acabó el tiempo de los profetas, se acabó el tiempo de los apóstoles y hoy solamente rige los evangelistas y los pastores. Entonces, ¿qué? ¿Arrancamos esa hoja o quitamos esas partes? Esos sabios también de repente se levantan en el otro extremo y se levantan como apóstoles. Ahora manejan una jerarquía. Ahora ellos están mandando una jerarquía en donde te dicen que el apóstol es la cúspide, ¿verdad? Son los más cercanos a Dios y de ahí ponen la mano sobre de alguien y le dicen, si no es por mí no vas a llegar. Y usurpan también el lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente vamos en un proceso de transformación. Veamos pues ahora qué es lo que nos dice la Escritura para poder entender todo ese llamado y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el fin? Bueno, amado hermano, es que tú, que fuiste elegido, seleccionado por Dios en medio de infinidad de personas y acudiste a la iglesia, estás propenso a un cambio espiritual, a un cambio. Estás siendo preparado para que puedas ingresar al reino de los cielos y vivas allí en la eternidad, con un cuerpo nuevo, con una vida nueva y sobre todas las cosas apegado totalmente al Padre. Veamos pues en Efesios capítulo 4, versículo 11. Aquí miramos cómo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar las premisas, las prerrogativas de cómo va a venir ese cambio. Y dice la Escritura, refiriéndose a Jesús, Él mismo constituyó. Y la palabra constituir significa que está puesto y es inamovible, como son los dones. Los dones son inamovibles una vez de que se entregan. Quiero que te imagines que alguien te dio un peso. Solamente es una moneda, representa una riqueza en baja calidad, pero lo que el Señor te da es muy grande. Pero quiero que veas tú el ejemplo. Cuando tú tienes el peso en la mano, ese regalo ya es tuyo. Ese regalo ya te pertenece. Cuando ese regalo está en tus manos, ya nada te lo puede quitar. Y como es una riqueza que se finca en el Espíritu, tampoco lo puedes dejar. Los dones de Dios son irrevocables, dice la Escritura, porque se fincan en el Espíritu. Ahora dice aquí, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Todos tienen que ser maestros. Todos tienen que tener el grado didácticus para poder enseñar. Más adelante mirarás que siempre vino profeta y maestro, apóstol y maestro, ¿verdad? Evangelista y maestro, pastor y maestro. ¿Por qué? Porque así trabajan. Pero a veces intentamos, hay gente que dice los 5 ministerios de Dios.
Para ser maestro necesitas técnicas, necesitas esa enseñanza, esa técnica para poder enseñar, el didácticos. Tienes que hacerte una persona capaz de poder enseñar, pero para enseñar no necesitas un llamado, necesitas estudiar. Sin embargo, para los 4 restantes, si Dios no te eligió, no los tienes. Y dice que es a través de ello como tú te vas a convertir en un maestro. Porque la misma Escritura nos obliga al estudio. Nos obliga a ir más allá. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos atrás. Cuando Dios te llama es porque ya pasaste un proceso. Ahora dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Y dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a esa plenitud tienes que estar sometido por amor, sometido a Cristo. Y Él dice que va a utilizar a estos 4 ministerios para llevarte a la perfección. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que es enviado por Dios a un sitio, se convierte en el padre de los que va alcanzando, se convierte en el misionero primero, ¿verdad? Hoy miramos que a un misionero lo llaman muy despectivamente, sin embargo es un apóstol, cuando en realidad lo es. Cuando en realidad lo es, se convierte en padre de aquellos que alcanza. Se convierte en el mentor, en el tutor, en el curador de aquellas personas que ha alcanzado. Así que el apóstol es el primero que va a llegar a la obra. Es el primero que se va a presentar. Es el que va a inaugurar y el que va a abrir un cauce. Después viene el profeta. ¿Qué hace un profeta? La palabra profeta significa el que habla por Dios. El que habla utilizando la palabra de Dios. Es decir, el profeta tiene que traerte en la misma palabra del Señor ese espíritu de edificación, de revelación, de fundación. Tiene que trabajar juntamente con toda la palabra para ponerla dentro de ti. Tiene un conocimiento único, es revelado. ¿Por qué es revelado? Porque es puesta en reflectores cada palabra que un profeta tiene. Dentro de los profetas hay otra área que son los videntes, son profetas videntes. Estos son muy pocos y no son reconocidos por toda la iglesia, sin embargo, caminan dentro de la propia iglesia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Después de ellos, vemos a otro que se llama evangelista, que toma el evangelio como única fuente. El evangelio, hablan del evangelio, respiran el evangelio, viven el evangelio, pero el evangelio tiene milagros, tiene señales, tiene maravillas, pero siempre van proyectando el evangelio del reino de Dios, las buenas noticias para tu transformación, y van tocando a esas personas, van alcanzando a aquellas personas que están listas para el cambio. Y por último, los profetas. Los pastores que tienen ahora que tomar a la grey, al pueblo de Dios, traerlo, para que actuando como ovejas en un redil, 1, se reproduzcan, o 2, se disipulen y sean como el maestro. Un discípulo es aquel que es como el maestro, se reproduce el maestro. Los ministerios crean discípulos, las ovejas se reproducen, ¿verdad? Pero miramos esa cuestión, cómo se va dando paso a paso. Los maestros, para enseñar lo que Dios les ha enseñado, son puestos en la iglesia siempre bajo el amparo de un hombre que es llamado al ministerio. Así que Dios trae un hombre y es llamado el mensajero. Ese mensajero tiene que hacer varias cosas para instituir un lugar. Ese mensajero tiene que tener ayuda, viene la diaconía. Después vendrán los obispos que van a salir a los alcanzados hasta levantar nuevas iglesias. Después se instituyen
los ancianos que van a gobernar mientras no haya pastores. Y por último, los maestros. Son las cuatro actividades que van a marcar el crecimiento de la iglesia. Te los digo otra vez: el diaconado, que son los auxiliares en el templo, que son los auxiliares en todo el mover de la iglesia. Hay diáconos que son profetizos, profetas, hay ayudantes que son maestros, hay ayudantes que están en un proceso ministerial, pero siguen siendo diáconos, son auxiliares. Después vienen los obispos. ¿Qué hace un obispo? Es un supervisor de zona. Son enviados para llevar: a ver, hermano, tú ve a tal sitio. Ay, pues va el hermano, pero el hermano, en su calidad de enviado por un hombre, ¿verdad?, se convierte en un obispo. Tiene que supervisar esa obra, tienes que mirar que no les haga falta algo, tienes que estar con ellos un tiempo, etcétera. Es la labor de un obispo. Después miramos los maestros trabajando en toda la obra. Y por último, los ancianos, que son gente de gobierno o gente de consejo. Los vamos a ver como columnas dentro de las iglesias. Está dicho aquí. Los 4 ministerios forzosamente han de ser maestros, ¿verdad? El apóstol, que es un representante directo del que lo envía, ¿sí?, es enviado en su lugar. Es conocido también como embajador, con los mismos poderes del que lo envía. Quiero que recuerdes cuando esos 12 fueron enviados, los tomó Jesús, habló con ellos. Vamos a Mateo capítulo 10 para que mires cómo son enviados y puedas tener una idea de cómo se maneja todo esto. Dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y la palabra autoridad es la representatividad. Sin ello no podemos hacer nada. Si nosotros no representamos a Jesús, no representamos a nadie más. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí ya tienes un concepto apostólico. A esos 12 Dios los envió a resucitar muertos. A esos 12 caminaron con el Espíritu de Jesús. Esos 12 fueron enviados. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Por qué? Porque estaba puesto para otro tiempo. Y en el versículo 6 les dice: vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El primer ministerio que establece para un apóstol es que vaya a buscar a aquellos que ya fueron ovejas y que están perdidos, que se salieron del rebaño, que están mal establecidos. Y después en el versículo 7 les dice: y cuando vayas, predica, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, denlo de gracia. Y aquí te dice cuál es el ministerio apostólico de esos 12 exclusivos. Se dio en Jerusalén, se dio en Israel. Y la única ciudad que no se le permitió en el primer tiempo fue Samaria. Después, cuando la iglesia fue perseguida, los perseguidos entraron a Samaria y vino la segunda oleada del evangelio. Llegaron a Samaria con los diáconos. Esos diáconos que eran los ayudantes, que repartían las mesas. Esos 7 que habían sido nombrados por la gente, no por los apóstoles, no por Dios. Porque el Señor les había dicho: vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Y en el versículo 1 dice que es la elección. Versículo 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y es la razón por la cual todo el tiempo se está delegando, sin perder de vista que las personas que ayudan
no tienen un ministerio propio, están en un entrenamiento especial, están ayudando al hombre, aquel que fue designado por Dios. Estos empezaron a servir mesas. Estos 7 salían y por alguna razón, ¿verdad? Les dijo Pedro que estén llenos del Espíritu Santo y ustedes como pueblo los va a elegir. Y promovieron a 7 personas, ¿verdad? Para servir mesas. ¿Por qué? Porque lo más difícil es la relación con las personas. Es lo más difícil relacionarnos con las personas. Y ellos tenían que relacionarse con personas. Así que llegaban con la despensa del día y seguramente la señora le decía: ay, no es posible, otra vez me estás dando lo mismo que me diste la semana pasada, ¿verdad? Y estaba muy enojada la señora. Y le digo: pues es lo que te mandaron. No necesitas más que eso. Es que yo lo quiero, ¿por qué no me ponen aquí otras cosas que no vienen? Y yo creo que cada uno podía y tenía una idea diferente de lo que tenía que recibir. Y ellos tenían que ser capaces de dejar en paz a cada persona, orar por ellos, darles la palabra, impulsarlos, pero sobre todas las cosas, dejarlos en esa paz. Era la función de los diáconos. Los diáconos tienen eso, amado hermano. Hoy hay muchos diáconos en la iglesia, pero muchos de ellos creen que tienen un ministerio propio. Se les olvida que fueron escogidos por el mensajero que llegó a ese sitio. Y se forman pugnas, divisiones, se forman ministerios que Dios no ha levantado, mientras el orden de Dios es completamente diferente. Veamos pues, aquí aparece otro más, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Y miramos cómo el Señor saca de los profetas, de los pastores, de los evangelistas, los apóstoles. Aquí dice la Escritura que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Eran profetas que estaban enseñando. Y te dice el nombre de ellos en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿A dónde los enviaron? A donde Dios dijo. Así que ellos se convierten, en el aspecto de Pablo y Bernabé, se convierten también en apóstoles, son enviados. Y más adelante vamos a ver cómo se reconocen los apóstoles, porque tienen autoridad espiritual. Aquí ellos eran profetas y maestros, estaban enseñando en aquel sitio. Y miramos que un apóstol siempre va a salir de un ministerio preparado, ¿verdad? El Señor no va a enviar a un apóstol a alguien que no sabe. Va a enviar a alguien que está inmiscuido en el servicio a Dios. Va a enviar a alguien que está comprometido. Va a enviar a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Va a enviar a alguien que sabe ayunar y a buscar de Dios. Van a enviar a alguien que está caminando en el reino. No me refiero a esos apóstoles que miran a un pastor que está trastabillando, a un pastor que viene de una división y le dice: no te preocupes, yo te voy a dar el manto, te voy a cobijar, te voy a coberturar. Y esos apóstoles todo el tiempo andan buscando a quién cobijar o a quién coberturar, a pastores que no tienen el llamado, o a pastores que tienen dudas acerca de a quién sirven. Entonces los atraen y los coberturan y se quedan muy grandes. Ahora se convierten en los jefes, ponen y quitan pastores. ¿Por qué? Porque un pastor miedoso que no supo caminar en el llamado de Dios, una, o dos, proviene de una división eclesial, o tres, fue nombrado por hombres en ausencia de los pastores y no tiene el conocimiento y el llamado pastoral. Así que no tiene un llamado y se lo quitan. Va a pasar un tiempo, pero se lo quitan. Profeta es conocido el que habla por otro. En este caso es por Dios, ¿verdad? Va a hablar una palabra revelada, una palabra en su punto, una palabra con dirección y en tiempo. Veamos algunos ejemplos. ¿De dónde proceden
los profetas? Bueno, en Hechos de los Apóstoles capítulo 7 podemos mirar de dónde sale un profeta en este tiempo. Anteriormente eran designados por Dios en los ministerios de los padres, en los padres espirituales. Hechos 7:51, miramos cómo de esos diáconos que sirvieron, esos diáconos que se desgastaron, esos diáconos llenos del Espíritu Santo, esos diáconos recibieron un llamado especial y se convirtieron en alguien especial otra vez. Esos fueron llamados a otra causa. Y aquí miramos cómo el espíritu de este hombre llamado Esteban, uno de los 7, dice que se enardecía cuando miraba todo este tipo de cosas. Y les dijo a los fariseos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Y la palabra duros de cerviz es orgulloso, ¿verdad? Gente altiva, gente que caminaba con la nariz hacia arriba, que era incapaz de bajar la vista a los demás. Les decía, duros de cerviz. Los cerviz son esos huesos que tienes pegados a la cabeza que te impiden inclinarte. Y les dice, son duros de cerviz. No bajan su cabeza por nada, son orgullosos, vanagloriosos. Es lo que les estaba diciendo a esas. El gran enemigo de la espiritualidad es el orgullo, hermano. Y cuando un hombre se vuelve orgulloso, deja de servir a los demás, va a utilizar a los demás para servirse a sí mismo. Y esta es la palabra que estaba dando este profeta. Estaba mirando más allá y les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, no cortaron al mundo de su manera de pensamiento y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que les anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Y les sigue diciendo, en el versículo 54 dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿quién era Esteban? Ese diácono, que hoy estaba siendo manifestado como un profeta, porque estaba hablando en la palabra revelada, porque estaba hablando al corazón, porque estaba hablando en el lugar de Dios. Ese diácono hoy se estaba convirtiendo en un profeta. Había aprendido a servir primero a la gente, había aprendido a orar por ellos, había aprendido a amarlos con sus defectos, había caminado con ellos, pero ahora Dios estaba revelando en su espíritu ese ministerio. Posteriormente él muere, Esteban muere ahí porque dice, es imposible que los profetas mueran fuera de Jerusalén. Y esta palabra es la que han tomado hoy para decir muchas personas que el aspecto profeta se terminó y no entendemos que hay un llamado espiritual, no entendemos que la Jerusalén está encima de nosotros, no entendemos que el llamado es para buscar la gloria de Dios. Ahora pues, amados hermanos, miramos cómo ese hombre llamado Esteban, Hechos 11. Hechos 11 en el versículo 27, dice la escritura que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Quiero que veas aquí, porque este profeta se manifiesta después de Jesús, Agabo. Y Agabo era un profeta vidente, es decir, que no solamente tomaba la palabra de Dios, sino tenía una percepción de los tiempos. Tenía una percepción de las cosas y él estaba hablando acerca de una hambruna que iba a suceder y aconteció porque esta palabra era profeta y el profeta fue probado, Agabo. Así que los profetas no acabaron cuando murieron los apóstoles, los profetas siguieron. Y aquí tenemos a esta persona, ¿verdad?, que es un vidente. Y ese vidente empieza a caminar en una dimensión diferente. En Hechos 21, versículo 10, volvemos a ver a este profeta
pero ahora trabajando en otra manera. Amén. 21:10. Y dice así, gloria al Señor. Y permaneciendo nosotros allí, ¿verdad? Dice la Escritura que van caminando, van haciendo su vida, los apóstoles, estamos viendo ahorita los profetas, y dice que permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, es el mismo profeta. Y miramos que desempeñaba un ministerio de evidencia. Hoy, amado, sí hay videntes, pero son escasos. Sí hay videntes. Ya los mirarás un día que vayas quizá a alguna reunión y se te presente un hombre y te empiece a profetizar de tu vida y de las cosas que tienes escondidas. De las cosas que el Espíritu Santo está manifestando que necesitas cambiar. Cuando venga un hombre y te diga, deja el adulterio que estás escondiendo. Cuando venga un hombre y te diga, deja de golpear a tu casa. Cuando venga un hombre y te diga lo que tú tienes escondido. Hemos mirado cómo hay personas que han terminado llorando cuando el Espíritu viene y toca. Y miramos personas que son asiduos a la pornografía, pero están sirviendo. Personas que son drogadictas y están dentro de la iglesia en el servicio. Personas que abusan de otras personas y están sirviendo en la propia iglesia. Viene el profeta, el vidente, y los exhibe. No nos gusta ese tipo de cosas. Sin embargo, quiero decirles, amado, que en lo particular, yo puedo decirte que así es, porque Dios me ha traído algunas ocasiones a exhibir a personas. Me ha traído a decirle a una persona públicamente el tipo de vida que está viviendo. Me ha traído para decirle a una persona que ha sido un asesino, que está escondido. Me trajo también a decirle a una persona que participó en un secuestro. Así que quiero decirte que los videntes siguen estando hoy y puede ser tú. Estos profetas videntes están trabajando dentro del movimiento de Dios todo el tiempo y dice que este profeta llamado Agabo, viniendo a vernos, versículo 11, viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. La gente conocía a Agabo, sabían que hablaba por Dios y sabían que lo que le estaba diciendo a Pablo era realidad. Pero aquí puedes mirar otra cosa. No toda la voz profética es para que se obedezca en ciegas. Pablo determina diciendo, no importa que me aten, yo voy a servir a mi Dios. Él tenía el aviso, pero él tomó decisiones en virtud del aviso. El aviso es una advertencia para que sepas a dónde vas, cómo caminas. Algunos de nosotros vamos caminando a ciegas. Otra de las personas que vamos mirando, que proviene del grupo de los 7, de los diáconos, es un evangelista. Un evangelista, un ministerio nuevo, que no existía antes de esos 7. Había uno en especial llamado Felipe. Ese Felipe todo el tiempo estaba orando por los enfermos y donde llegaba les decía a la gente, déjeme orar por usted, vengo a ver a la viuda, pero ya la atendí, ¿por qué no hacemos una reunión de oración? ¿Por qué no llamamos a los vecinos? Ese espíritu estaba allí y ese espíritu empezó a dar sitio. Y miramos a Felipe levantándose en una dimensión completamente diferente. Pero vamos mirándolo en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Por qué en este libro, hermano? Porque ahí es donde nace la nueva dimensión de los servidores de Dios. Ahí está establecido. Son los principios de la nueva iglesia. Dice 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Primera característica, los evangelistas todo el tiempo están predicando. Y predicar es hablarlo en una forma pública, ¿verdad? Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Las señales del evangelista aquí están. Las señales que un evangelista debe tener. Por eso donde quiera que mires que hay una campaña evangélica, una campaña de un evangelista, tienes que ver estas señales. Y si no las ves, si solamente son palabras, si solamente vienen y no ves estas señales, puedes decir, predica muy bien, pero no es evangelista. Del evangelista tienen estas señales. Salen fuera demonios. Hay sanidades, hay milagros, hay maravillas. Y un evangelista es una persona que todo el tiempo está hablando del reino de Dios. El reino de Dios inmediatamente te quiere convertir, te dice arrepiéntete, acércate. El reino de Dios está en las puertas de Cristo, en el corazón de Cristo, y están abiertas para ti. Renuncia a tu pecado, dile que vas a cambiar de mente, pon tu vida en las manos de Jesús. Y esto es lo que hace un evangelista. Y ese evangelista tiene prodigios, milagros, señales, maravillas. Y sabes, miramos aquí a Felipe, ese diácono que hoy estaba graduándose como evangelista. Había sido perseguido porque dice que había una persecución. En el versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero la historia se centra en Felipe. Así que fueron esparcidos, los corrieron. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén y todos los demás les quitaron sus casas, les cerraron sus negocios, los ahuyentaban, los metían en la cárcel, los golpeaban, los estaban echando fuera de Jerusalén. Muchas veces nosotros queremos estar cómodos en un lado hasta que las mismas circunstancias nos hacen avanzar. El evangelista lo miramos aquí. En el versículo 21, miramos que está totalmente graduado. Capítulo 21, versículo 8. Amén. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. Aquí ya es reconocido. Aquí ya el título es establecido en su vida. Era uno de los 7, de los diáconos. Posamos con él y tenía 4 hijas doncellas que predicaban. Y aquí miramos, amados hermanos, que las hijas estaban predicando. ¿Cómo? En una nación de hombres, en un sitio en donde la mujer era vista en una dimensión completamente diferente. Sí, allí estaban predicando las mujeres. Y hoy encontramos muchos machistas en la nueva iglesia, en la iglesia cristiana, diciendo que la mujer calle, que la mujer no debe de hablar en la congregación, observando un pasaje que es dado a las esposas de los ministros, que le quitan la palabra y creando una doctrina que no existe. Así que miramos entonces los evangelistas trabajando y los pastores, hermano. Ahora veamos los pastores. Jesús es el pastor de pastores, pero al mismo tiempo Él fue el primer apóstol. También fue el primer profeta. También fue el primer evangelista. Y también es el primer pastor. Él, todos los ministerios los tiene en el corazón y Él los da a quien quiera. Él los constituye. Y ahorita vamos a ver qué y cuáles son los requisitos. Pastor, el que pastorea y habla de pastos, refiriéndose a las ovejas, pero utiliza otra palabra también, apacentar. Y apacentar también viene de pastos, pero con refugio. Apacentar y pastorear, aun cuando vienen de los dos términos, son diferentes, porque uno habla de cuidados y otro habla de alimentación. El apóstol Pedro, ¿verdad? Una de las personas que lo hace, es el primero que recibe ese llamado y es muy especial, pero veamos primero en San Juan capítulo 10, versículo 11. Jesús el buen pastor. Y dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Primera característica, el pastor se debe a las ovejas.
El pastor tiene que estar pendiente de las ovejas. No solamente que crezcan, no solamente que le llenen el bolsillo de dinero, no solamente que lo impulsen a los viajes, no. Debe de estar atento a lo que acontece. Dice que su mirada debe de estar puesta en el rebaño. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero te voy a decir también, hermano, no es a alguien que se pueda manejar o manipular. Hay personas que quieren tener al pastor todo el tiempo en su casa. Pastores, que fíjese que tuve este problema con mis hijos, pues corríjalos. Fíjese que tuve este problema con mi vecino, pues soluciónelo. ¿Para qué me llama a mí? Y vemos que hay personas que quieren tener al pastor todo el tiempo agarrado de la mano. No es posible, hermano. No es así. Quiero que usted vea un pastor de ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Miramos en Chiapas congregaciones que se levantaron, pero hubo persecución y se levantó la ranchería y cerraron el agua, les cortaron la luz y muchos pastores dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a ir al frente porque me están haciendo daño en mi familia. Inmediatamente cortaron su relación pastoral. Vemos que no eran pastores. Sin embargo, hubo muchos otros que están firmes y su vida está allí. Luego la escritura dice en el versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aquí habla de una relación permanente con las ovejas. Una relación, hay gente que viene a la iglesia, pero ahorita vamos a ver que no es oveja, es un cabrito o es un chivo. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Estas personas vienen, pero no admiten la visita pastoral, no la necesitan, no la requieren. Es una cuestión propia, es orgullo. Y dice la escritura, ¿verdad? Yo conozco a mis ovejas me siguen, oyen mi voz y me siguen. Yo pongo mi vida por las ovejas. Y termina diciendo en el 16, hay ovejas que no son de este redil. El redil es un sitio en donde se guardan las ovejas, pero ¿tenemos ovejas que no son de este redil? Sí, hermanos. Tenemos otro redil en Tepito y todavía vamos a mirarlos. Tenemos otro redil en Chequé y vamos a seguir trabajando hasta que se levante un pastor en aquel sitio, se levante una iglesia y entonces vamos a regresar a este sitio. Estamos trabajando en zonas cercanas. ¿Por qué? Porque mi labor está encomendada aquí. Así que podemos mirar, hermano, cómo son elegidos cada uno de ellos. En San Juan capítulo 21, veamos, el Señor Jesús ha resucitado y en sus últimos momentos de estar en la tierra, ya en la resurrección, habla con los apóstoles y llega con Pedro. Dice la escritura en el versículo 15. San Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. No había razón de haberle dicho eso. Sin embargo, Pedro se sintió que Jesús estaba teniendo una deferencia. Le estaba poniendo un ministerio que no era para los demás, era algo especial para él. Y le dijo, apacienta mis corderos. La palabra apacentar es poner en paz y poner en resguardo a los corderos. El cordero es una oveja niño, son los niños de Dios. Los niños de quienes estuve hablándoles la semana pasada, personas que no maduran en el Evangelio, personas que van y vienen y nunca alcanzan una mayoría de edad espiritualmente hablando.
Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Ahora le dice: ocúpate de las ovejas, ya no de los niños. A los niños dales de comer, resguárdalos, pero ahora vas a pastorear ovejas. A las ovejas tienes que darles un sitio para que puedan reproducirse, tienes que cuidarlas, te tienen que aprender a seguir tu voz, tienen que aprender a escucharte, tienen que aprender a seguirte. Y en el versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A las ovejas hay que pastorearlas y hay que apacentarlas. Es para las ovejas la vida del pastor, pero para los corderos solamente hay que darles palabra, hay que darles alimento. Cuando el cordero quiere caminar, quiere crecer, tomará el alimento, pero cuando no, estará dentro de la iglesia, pero su corazón va a estar fuera, escuchará, ¿verdad? Pasará de una iglesia a otra, y después, cuando se aburra de este sitio, irá a otro, y luego a otro, y no echará raíces, y no cambiará su forma de vida. Por esa razón le dijo el Señor a Pedro: ¿me amas? Porque la vida pastoral es difícil, la vida pastoral es demandante, la vida pastoral es desgastante. Y quien diga lo contrario es porque no pastorea. Y sabes, tenemos niños en las iglesias: pastor, ¿por qué no hace esto? Déjame considerarlo. No vienen a preguntarme, me vienen a dar instrucciones. Pastor, deberíamos de hacer aquello otro. Está bien, voy a considerarlo. Es que, pastor, ya le dije lo que tenemos que hacer y usted no lo hace. Sí, espérame, deja que tenga la dirección. Pero así demandan, así demandan. Y hay muchas cosas que todo el tiempo están encima de uno, ¿verdad? Nos dirigen la vida, nos dicen cómo orar, nos dicen por qué no imponemos las manos de una forma, nos dicen cómo debemos de vestirnos, nos dicen cómo debemos de hablar, nos dicen... Cuando ustedes sean llamados al pastorado, entenderán todo lo que les estoy diciendo. Y cómo nos observan. Y cuando decimos una palabra que a criterio de alguien no está bien. Amado hermano, casi traen al Santo Sanedrín para crucificarme. El pastor es así. Pero quiero decirles que los ministerios crean discípulos. Las ovejas se reproducen. Y si usted, amado hermano, es llamado oveja de Dios, es decir, que está dentro del rebaño, empiece a reproducirse, porque es el primer llamado que tiene. ¿Cómo se reproduce? Bueno, pues traiga usted, vaya y comparta el evangelio a una persona. Vaya y busque aquella. No vaya a decirle al que se siente grande y está lleno de orgullo, porque ni le va a escuchar y además le va a ofender. Vaya a una persona que está lista para cambiar de vida, para una persona que tiene descompuesta su existencia. Esas personas están aptas, están listas. Igual usted no va a escuchar el llamado de Dios si su vida siente que está hasta este lado. El llamado de Dios es para aquellos que quieren cambiar su vida, es para aquellos que están listos para otras cosas espirituales, para aquellos que han rendido su vida al Todopoderoso, aquellos que han renunciado de una vida echada a perder y la han puesto en manos de Dios para que las forme. Y Él lo que hace es transformar tu existencia y trae a estos hombres, apóstoles, los envía por allá y se convierten en padres de muchos. Van y levantan un grupo aquí, otro allá, y son enviados y hay atrás de ellos grandes prodigios. Vienen los profetas y cimentan la tierra. La palabra empieza a hablar, se empieza a enseñar, empieza a manejarse, empieza a fundamentar. Ahora ese pequeño grupo dice: me quiero bautizar. Y vienen los bautizos. El apóstol hasta este momento sigue siendo el apóstol y sigue siendo el pastor. Pero
él va a ser enviado a menos que Dios disponga que se tiene que quedar en ese sitio. 3, aparece el evangelista, alguien que va trabajando en diferentes estratos y viene a alcanzar a la gente de la zona, ¿verdad? Es a través de esas campañas como vamos mirando a usted, si es evangelista o no. Vamos mirando a través de esas campañas que usted tiene en su corazón alcanzar a más gente. Tiene en su corazón hacer la obra divina, hacer la obra de Dios. 4, y muchos de ustedes empiezan a mirar la obra pastoral como algo que apoyar, porque su corazón hierve con las debilidades de las ovejas, con las enfermedades de las ovejas. Cuando miramos que hemos visitado ese matrimonio y no cambia, todo el tiempo, en cuanto se disgustan, hablan de divorcio. Mejor vamos a dejarnos. Y vamos y visitamos ese matrimonio, esa familia, y se pone en paz, pero apenas se descompone. Miramos que son niños, miramos que son los corderos, miramos que son las gentes que no quieren cambiar, miramos que son las gentes que quieren poner sus obligaciones en tus manos, miramos que son gente que no quiere reconocer que necesitan a Jesucristo. Así que, amado hermano, los ministerios están puestos aquí. Efesios capítulo 4, ya casi terminamos, hermano, no te preocupes. En el versículo 12, 4:12 dice lo siguiente: Él constituyó a los ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, tú vas a cambiar, hermano, tú vas a ser transformado mientras trabajes en la obra ministerial en este sitio. Tú fuiste llamado para trabajar en la obra del ministerio, dice la Escritura, y mediante tú vayas trabajando en esta obra, seguirás cambiando, seguirás reformando tu vida, seguirás transformando tu existencia, seguirás siendo diferente. Pero es trabajando. ¿Por qué trabajando? Porque el que no trabaja se convierte en un mueble. Está en la iglesia, no es la iglesia. Viene y se sienta y pasan años y la gente sigue sentada. Quiero decirte que Dios te levantó como un elemento útil. Hace unos días, bueno, ya más bien meses, hablaba con mi esposa y le decía, vamos a comprar una olla para cocer frijoles. Los frijoles al tiempo y en la olla de barro son diferentes, ¿verdad? ¿Ustedes saben en dónde venden una olla de barro? Pues yo estoy seguro que sí, es común. Bueno, pues nosotros fuimos allá a Cachesda, compramos la olla de barro y ¿qué creen? Se tronó. No supimos elegir. No, es que tienes que hacer esto, hacer lo otro y más aquello, ¿verdad? Tienes que ponerle aceite, tienes que ponerle más, tienes que ponerle a cocer, echarles agua con sal y nos dieron todo el remedio. Y ya la pusimos y ¡paz! Que se truena. Vamos por otra. Total que nunca pudimos. Alguien obsequió una olla. Alguien mejor nos obsequió una olla mirando las tonterías que hacíamos y no le encontrábamos el rumbo. ¿Para qué hacen las ollas de barro, hija? ¿Para qué hacen los jarros? Porque alguien los necesita. ¿Sí es de acuerdo? Tienen un motivo para ser fabricados, ¿o no? Ay, es que el alfarero, y de ahí salió un jarro. No, él quiso fabricarlos así porque tienen un uso, porque tienen un propósito. Amén. ¿Sí o no? Dígame amén. Ahora quiero decirle una cosa. Su vida tiene un propósito. Usted nació porque tiene un propósito. Los que me están viendo a través del internet tienen un propósito. Nacimos con un propósito. Su vida no es inútil. Su vida no nació allí porque a alguien se le ocurrió. Su vida tiene un propósito. Usted fue formado como se forma una vasija en el vientre de su madre. Dios estaba haciendo una obra artística en el vientre de su mamá. Y ahí estaba trabajando. Estaba fabricándolo a usted.
Estaba poniendo su espíritu, el espíritu de su familia, el espíritu de su casa, porque sabía que en el año 2024 iba a venir un pastor y le iba a decir que usted tiene un propósito. Usted nació con un propósito. Y si usted no cumple el propósito, su vida no servirá para nada. Tenga todo lo que tenga. Si su vida no cumple el propósito con el cual Dios lo construyó, entonces usted es un jarro que tiene que ser desechado. Pero Dios lo llamó y lo trajo a este sitio para ser entrenado. Lo trajo a este sitio para ser adornado. Lo trajo a este sitio para que lo fueran pintando paso a paso. Lo trajo a este sitio para que le dieran fuerza. Lo trajo a este sitio para que conociera el propósito por el cual usted nace. ¿Usted cree que se equivocó Dios al convertirlo en hombre? ¿Usted cree que Dios se equivocó al convertirlo en mujer? ¿Usted cree que Dios se equivocó al llamarlo a esa edad? ¿Usted cree que Dios se equivocó cuando le dijo es tiempo? No, todo está bien meditado y Dios habla las cosas que son en el tiempo que deben de ser. Usted tiene un propósito. Usted fue creado con un propósito. Y sabe, si ese propósito no se alcanza, entonces su vida es inútil. Usted nació para nada. Pero Dios lo creó a usted y le dijo: en el año 2024 voy a poner en ti el propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida es conocer que tú eres parte de la familia del Padre, que tú eres la familia reformada, que tú eres la familia espiritual, que tú eres el nacido de nuevo, que tú eres una persona nueva. Pero sigues trabajando en contra de las debilidades que el mundo puso en tu vida. Y vamos a cambiar todo eso. ¿De dónde fuiste elegido? ¿De dónde vienen los pastores? ¿De dónde eligió el Señor a los apóstoles? Los eligió de su disposición. Él los eligió cuando los mandó llamar a muchos. Pero muchos empezaron a decir: no, pues fíjate que yo no tengo tiempo, Jesús, pero tú sabes que yo te amo. Otros le dijeron: Señor, no puedo ir ahora, voy a atender mi tienda, pero te paso a ver despuesito. Y nunca fueron. Y cada uno dio el pretexto que quiso. Todos ellos fueron llamados en la posición de poder. Tú fuiste llamado y tú puedes cambiar tu vida, pero solo si quieres. Y dice que aquel día llegaron muchos y el Señor escogió de ellos a 12. ¿Qué miró? La disposición. Ninguno de ellos tenía un título universitario. Ninguno de ellos venía de un seminario teológico. Ninguno de ellos conocía la doctrina fariseica. Es más, pero tenían un corazón entregado a Dios. Y ahí fue donde empezó el cambio. Ahí es donde Dios llama hoy, donde invita a las personas que tienen un corazón para Dios. Ahí te va a llamar a ti. A ti que piensas que tu vida está totalmente solucionada con la carrera que tienes. Te digo no. Te digo no. Porque Dios tiene otra cosa para tu vida. Él te llamó para otras cosas. Y dice la Escritura que aquí en la iglesia te empezó a preparar hasta que alcances la madurez. No te va a entregar un llamado si no tienes la madurez. La madurez se consigue en el servicio. Aquellos 7 llegaron a la madurez sirviéndole a Dios. Y sabes, amado, ahí vimos cómo se constituyeron en profetas, en apóstoles, en evangelistas y en pastores. De ahí salieron los ministerios y Dios sigue llamando en este tiempo de igual manera, mirando el corazón del hombre. Un hombre que renuncia a su vida es una persona apta, pero cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos solamente a que Dios nos ayude en nuestra economía. No estás madurando. Le venimos a decir a Dios: hazte cargo de mi familia. ¿Por qué Dios se tiene que hacer cargo de tu familia? ¿Por qué no te levantas y tomas tu responsabilidad de amor? ¿Por qué no haces las cosas como debes? Y sabes, culpamos a Dios. Es que mi hijo se fue. Pues ¿cómo lo tratabas? ¿Acaso le dabas de comer?
¿Acaso no te encerrabas en tu propio ser? Es que me deprimo. No es cierto. Espíritu de cobardía te está llenando. Sal de eso. Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó para que tú seas un apóstol en este tiempo, un profeta, un evangelista o un pastor. Pero no va a hacer nada en contra de ti. Te va a llamar. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama, vamos a mirar de dónde lo hace. Romanos 8. En el versículo 28. Utilizamos siempre ese versículo para justificar ciertas cosas. Sin embargo, quiero decirte que ahí habla acerca del propósito de Dios. Y dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, y ese es el principal objetivo, Dios no te va a llamar si no lo amas. Dios no te va a dar la vida nueva si no lo amas. Si tú tienes problemas, doblega tu corazón a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La primera invitación tiene un propósito y viene a personas que aman a Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la palabra conocer habla de intimidad con Dios. Y quizá en tu dolor tú te has acercado a Dios. Quizá en tu angustia has corrido a Dios. Has llegado con Él, te has puesto de rodillas y le dices: Dios, me está pasando esto. Dios, está sucediendo esto en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia. Está aconteciendo esto en mi salud, en mi cuerpo. Él conoce. Dice la palabra: conocer implica intimidad, la oración. Esa oración en la cual cada uno de nosotros venimos a exteriorizar nuestras debilidades, a decirle al Señor todo lo que somos, sin ambajes, sin ocultar nada. A los que antes conoció, a los que han tenido comunión con Dios, a los que han cambiado, a los que se han acercado, a los que han orado, a los que se acercan a Dios todo el tiempo, dice, fueron predestinados. ¿Por qué? Porque su vida estaba hecha a pedazos, porque necesitan una vida nueva. Y les dice, fueron predestinados. Les dijo, si tú sigues en esa línea, vas a alcanzar. La palabra predestino es un destino predeterminado. Es algo que puede ocurrir si tú sigues en ese sendero. Y dice, fuiste predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cuando Él te invitó a la iglesia, ese es tu predestino: convertirte en una persona espiritual apta para el reino de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero decirte, amado hermano, porque este es un principio. Hay gente que tiene un título teológico, pero no tiene un llamado. Hay personas que van a la universidad y salen con un diploma, pero no tienen un llamado. Y dice el Señor que a los que Él llama, los justifica. Y también los glorifica. Y también, hermano, los predestina. ¿Y sabes? Eso es lo que Dios hace. No importa que no tengas un título. No importa que no tengas estudios teológicos. Si Dios te llama, es porque está viendo que el amor por Él está puesto en primer lugar. Y después vendrá toda la preparación. Cuando yo tuve ya el llamado pastoral, no me quedé aquí, hermano, con lo que sabía. Me fui a la universidad. Tuve que hacer una carrera. ¿Por qué, hermanos? Porque habían dicho que no iban a reconocer el pastoral si no tenían un título, un bachillerato o una licenciatura. Y se abrió la posibilidad de hacer la licenciatura en el grupo Emanuel y me inscribí. Y terminé la licenciatura y participé por estudios en la maestría y también la adquirí. Y sabes, hermano, no lo digo para gloriarme porque no me interesa. Te lo estoy diciendo para que sepas que no tienes a un pastor neófito, alguien que no sabe. Estudio todo el tiempo. ¿Por qué razón, hermano? Porque te tengo que traer pastos frescos. Allá afuera hay gente que se llena la boca
de decir que hizo un cursillo de 3, 4 días. Hay personas que ni siquiera tienen idea de lo que es el llamado de Dios. Y sabes, amado, hoy Dios está llamando a tu vida. Eres tú el motivo de este llamado. Eres tú, amado hermano. ¿Sabes? Dios te está conociendo a través de tus oraciones, a través de tu cercanía con Dios. Él te conoce. Él sabe de tu angustia, sabe de tu necesidad, sabe de tu carencia, sabe de tu debilidad. No te canses, porque Él te va a levantar. Él va a estar esperando un tiempo espiritual propicio para tu vida, para que vayas adquiriendo la madurez, para que aprendas del dolor, para que aprendas de las circunstancias, para que aprendas de todo ello. Y después tú puedas enseñar acerca de todo lo que estás viviendo. Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, es para ellos, a los que aman a Dios. No es para cualquier mequetrefe, no es para cualquier persona, porque a veces utilizamos este versículo. Es para los que aman a Dios, para los que han rendido su vida a Dios, para los que verdaderamente le dicen a Dios: no puedo vivir de esta manera, Señor, ayúdame. Todas las cosas les ayudan a bien, porque tienen un propósito. Dios te está enseñando a ti en la enfermedad para que le enseñes a los enfermos. Dios te está enseñando a ti que tienes problemas en tu matrimonio para que le enseñes a otros matrimonios. Dios te está enseñando a ti que has perdido la riqueza para que le enseñes a otros. Dios te está enseñando a ti para que transmitas a otros la necesidad de tu vida. Nos enseña a través de la vida. Y cuando enseñamos a través de la vida, nos convertimos en personas espirituales. Los llamados son justificados. Dice la Escritura en el versículo 30: a los que predestinó, a estos también llamó. Primero te predestina. Cuando vienes aquí, estás predestinado a la vida eterna. Pero de aquí va a ser una invitación. La palabra llamado es invitación. Dice que hace una invitación. Y a los que llama, justifica el llamado. No tienes que tener títulos, no tienes que tener preparación, solo amor por Dios. Y dice que si Él te justifica, te va a glorificar, te va a dar gloria. ¿Sabes? Allá en la sierra encontramos pastores que difícilmente saben leer y leen con tanto amor su Biblia, enseñan con tanta vehemencia y no tienen un título, ni siquiera han terminado una educación primaria o secundaria, aprendieron a leer con su Biblia, pero tienen un amor por Dios, han doblado sus rodillas, han entregado su existencia al Todopoderoso, y los vemos sirviendo. Iglesias que levantan en un lado, iglesias que levantan en otro, y van de un sitio a otro. Y sabes, hermano, son personas que aman a Dios. Y quizá tú amas a Dios, tú estás amando a Dios por sobre todas las cosas, pero estás viviendo tiempos difíciles. Estás viviendo tiempos de mucha angustia, de mucha necesidad. ¿Sabes? ¿Por qué no se los entregas a Dios? ¿Por qué no le entregamos esa necesidad al Señor? Los diáconos tuvieron que entrar a todo eso y ser cambiados. Pero fue a costa del sufrimiento, aprendieron y se convirtieron. Yo hoy quisiera que te levantaras para ser un discípulo. Pero sé que el discípulo es una persona que quiere ser como el maestro, que imita sus pasos, imita a la persona, porque es espiritual. Yo puedo darte enseñanza y te la estoy dando todo el tiempo, pero esto no te hace discípulo, quizá te hace alumno. El discípulo es el que quiere ser como el maestro. Esos 12 caminaron en un tiempo terrible de necesidad y fueron justificados. Aquellos que caminaron, los diáconos, que se convirtieron en ministros, ¿verdad? Fueron elegidos por el Señor a causa de su amor. Fueron designados y constituidos, ¿verdad? Una vez de que ellos aceptaron el llamado, vino la transformación y son conocidos como ministros
del nuevo pacto que se da en el Espíritu. Voy a cerrar con este pasaje y después te voy a hacer una invitación. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3. Y en el versículo 1, el apóstol Pablo se encontró con que alguien le reclamaba: ¿y a ti quién te nombró? Él era fariseo, pero no actuaba como fariseo. Él tomó toda esa enseñanza, como hoy podíamos tomar la enseñanza bautista, la pentecostal, la presbiteriana, tomar todas las enseñanzas, pero eso no nos hace cristianos. Son solamente causas de enseñanzas. Vamos a tomar las mejores enseñanzas, pero si no trabajas en tu espíritu, lo demás será solo conocimiento. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación o de títulos? Nuestra carta, nuestro título son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu causa vida. Miramos, amado hermano, el llamado de Dios. Quizá tú tienes en tu corazón el servir a Dios. Quizá tú has pensado muchas veces cómo vas a servir a Dios. Pero Dios te va a escoger cuando tú verdaderamente estés dispuesto a renunciar a tu vida. Ponte de pie, por favor. Hace algún tiempo, para algunos poco tiempo, para algunos mucho tiempo, a ti se te invitó a que rindieras tu vida al Señor. ¿Qué es rendir tu vida? Decirle: Señor, mi vida está hecha a pedazos, te pido que tú la tomes, que tú la uses, que tú la reconstruyas, que tú hagas una vida nueva de esta vida que yo pongo en tus manos. Una vida hecha a pedazos. Quizá algunos de ustedes se acuerdan de eso cuando hicieron esta oración, al poner su vida en las manos de Dios. Cuando ustedes le dijeron: Señor, yo renuncio a vivir como he vivido hasta ahora. Quizá para las personas que vienen de un hogar evangélico, quizá nunca lo han hecho. Pero ¿por qué has escuchado algo que te lo impida? Creo que no. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes decirle al Señor: pongo mi vida en tus manos. ¿Es difícil? Cierra un momentito tus ojos y solamente mira en tu corazón. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo has vivido? Y quizá encuentras con que tienes una terrible necesidad de reconocimiento. Tienes una necesidad de ser diferente. La vida te ha tratado mal en tu casa. Tus padres se han divorciado. Tus padres pelean todo el tiempo y tú sufres. Quizá eres tú ese hombre o esa mujer que vives un causal de divorcio y no tuviste la culpa. Miraste cómo se introdujo el vicio en tu hogar, hizo destrozos. No sé cómo es tu vida con las necesidades económicas fluyendo cada día y te acaban de decir que el trabajo ya no lo tienes más. Yo no sé cómo vivas, pero el Señor está esperando que tú le entregues tu vida para que Él pueda ordenarla. Cuando estés dispuesto a renunciar a ser el ordenador de tu propia vida, el Señor la tomará y empezará a hacer todo lo necesario. Así, con tus ojos cerrados, dile al Señor: Padre, en esta tarde decido poner mi vida en tus manos. Yo no he podido ni puedo ordenar
absolutamente nada. Yo no puedo cambiar a las personas que están en mi vida. No puedo cambiar a ninguna de ellas. Pero tú sí, Señor. Hoy pongo mi vida en tus manos. Te ruego que actúes. Te ruego, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer. Si acaso yo soy el culpable, también háblame, también enséñame, también dirígeme. Hoy, Señor, renuncio a ser el director de mi vida para que tú seas el rector de mi existencia a partir de este momento. Mi Dios, mi Señor Jesucristo, yo recibo los beneficios de la cruz en mi vida. Me cubro con tu sangre preciosa a través de la vida que tú nos enseñas. Y practico, Señor, la fe cada vez. Pongo mi fe en ti para que tú hagas. Renuncio a la enfermedad, renuncio a la dolencia, renuncio a la destrucción de mi casa, renuncio a todo ello. No proclamaré absolutamente nada. Hoy me levanto como una persona nueva y mi vida está en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias porque tú lo estás haciendo. Te agradezco lo que tú haces siempre en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero, antes de dejar este sitio, antes de entregarlo, si alguno de ustedes está viviendo algo sobre o extraordinario de tu vida, si estás viviendo algún causal extraordinario en tu vida, algo que no es común, quiero que vengas. Quiero orar por ti, hermano, hermana, si quieres. A ti que estás viviendo algo extraordinario. Un poco de aceite, por favor. Elvia, levanta tus manos ahí. ¿Alguno de ustedes tiene algo extraordinario que esté viviendo? Levanta alto tus manos. Bendito Dios y Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo. Te ruego ahora, Señor, que tomes la lucha, la batalla que se está librando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que pongas la paz que se requiera, que rompas el yugo desigual, Señor, formado en ellos. Que reprendas al enemigo de su alma que está tratando de destruir lo que se encuentra en ellos. Que traigas la vida. Hoy, Señor, te doy gracias porque tú estás actuando. Hazlo de esa manera formidable, maravillosa. Señor, te doy gracias por cada una de ellas que está recibiendo, Señor, ese levantamiento. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.